La universidad siempre es incómoda para todos los gobiernos. Uno tiene que estar un poquito loco para meterse en esto, tiene que ser un soñador, acostarse pensando que todo va a estar mejor, así todas las señales que sean todo lo contrario. Si la gente no tiene en Venezuela en quién creer. El movimiento estudiantil es el nieto de alguien, el sobrino de alguien. ¿Cómo tú no vas a creer en esa persona? A través de los años ha sido la llama de esperanza para la sociedad venezolana. En algunos casos hasta de despertar o ser esa vanguardia de lucha y de movilización cuando aún otros sectores no lo estaban haciendo. Mira, si yo tuviera que definir el movimiento estudiantil en 3 palabras, diría transparencia, generosidad, Juventud, inocencia, Rebelde, Irreverente. proactivo, terco, valiente, Idealista, incansable, resiliente. fuerza. esperanza. ganas de cambiar el mundo. Y verdad. Desde la escuela nos enseñaron que no se puede hablar de movimiento estudiantil en Venezuela sin hablar de la generación del 28, de la Semana del Estudiante de 1928, más específicamente. En ese entonces, un grupo de estudiantes organizó actividades para conmemorar el día sin tener idea de cómo iba a terminar ni lo que iban a comenzar. Primero, fue un desfile desde la Universidad Central de Venezuela y luego, en el Teatro Nacional, un estudiante, Pío Tamayo, recitó un poema que se considera el primer manifiesto antigomesista. Y esto es lo que decía: Majestad, he llegado hasta hoy y el nombre de esa novia se me parece a vos. Se llama Libertad. Decidle a vuestros súbditos, tan jóvenes que aún no pueden conocerla, que salgan a buscarla. Varios estudiantes tomaron el podio para dar discursos políticos contra la dictadura. El gobierno detuvo los festejos y encarceló a los estudiantes. Y aquí viene lo que más nos gusta de esta historia. Días después, todos los demás estudiantes se entregaron en solidaridad y Gómez los metió presos a todos. 214 estudiantes presos. Nunca antes había pasado algo así. Entonces los demás iniciaron una ola de protestas tan grande que logró que la dictadura soltara a sus compañeros. Para nosotros, ese es el primer logro de los estudiantes y vino de 2 lugares: de las ganas de alzar la voz por lo que creemos justo y de la articulación. Y creemos que eso es algo que define al movimiento estudiantil: las agallas y la convicción para tomar acciones que otros, iguales a los estudiantes, con 2 manos y 2 pies, piensan 2 veces antes de tomar. El movimiento estudiantil nace de la necesidad de tener un movimiento ingenuo, en el sentido de no estar pervertido por el ejercicio del poder, que sea la conciencia crítica de la sociedad y que además promueva y experimente nuevas formas de democracia. Dándole un movimiento que tiene razones muy genuinas y muy puras. Sus conquistas y sus retrocesos están en un marco mucho más de principios y de valores que en un marco de conquistas económicas o de conquistas de espacio político. es la pureza con la que emana o lo que transmite el movimiento estudiantil, ¿no? Nace la necesidad precisamente de que sea una fuerza viva de la democracia. La gente veía en nosotros un espacio donde quizás sus preocupaciones y críticas podían ser expresadas de manera honesta. Por eso es tan importante en la historia de Venezuela, por eso es tan importante para la sociedad venezolana. Si tú miras la historia de Venezuela completo, empaquetas la historia del movimiento estudiantil, los referentes no son el centro, son los hitos del movimiento. Y eso es un cambio gigante con lo que tú ves en el resto del espectro de movimientos políticos. Desde 1928, los estudiantes venezolanos protagonizaron luchas por la democracia y contra las dictaduras. Llegaron a los años 70, dejando un legado de compromiso que más adelante inspiraría a otras generaciones. Yo entré a la Universidad Central en marzo de 1970. Todo eso estaba en ebullición. La renovación, París, los cambios, la relación profesor-estudiante empezó a hacer otra cosa. El profesor trataba de estar sentado junto con los estudiantes, la participación de los estudiantes en el cogobierno,
En la reorganización de los centros de estudiantes, había permanentemente actividades culturales, actividades deportivas. Era una cosa muy entusiasmante. Uno llegaba a la escuela y uno sentía que era una escuela que bullía. Veríamos que hay toda una cantidad de movimientos políticos y todos estaban activos y cada uno de ellos tenía su agenda, que eran agendas más radicales y otras menos radicales, pero también habían agendas violentas. Era una época de que los enfrentamientos con la policía, yo te puedo viví incontables. Gran parte de esos enfrentamientos eran en marchas que salían de la universidad y siempre salían, primero por razones universitarias como presupuesto, segundo por los presos políticos y tercero por la soberanía y la autonomía universitaria. Y entonces ahí estaba todo el mundo reunido, cada quien con su estilo. Lo que puedo recordar era que más allá de las diferencias, enfrentamientos políticos, la escuela tenía una armonía que a mí me sorprende. Había gente del MAS, del MIR, de Ruptura, del MEUC, del Caracas, del Magallanes y de los Tiburones, y que comían caraotas con azúcar y caraotas sin azúcar. Todos nos llevábamos muy bien. Y entonces podía haber unas discusiones horrorosas donde se dijeran de todo, pero de ahí salíamos a tomar café al Cafetín Redondo. Durante la década de los 90, el movimiento estudiantil tenía un gran sentido de identidad. Casi que considerábamos a los estudiantes como una clase en sí misma. Y su agenda era básicamente el mantener la calidad de vida de los estudiantes, por un lado, mantener el acceso, mantener los servicios que te daba la universidad, que era el comedor, que era el servicio de transporte, y sobre todo era lograr que la universidad continuara siendo gratuita. Éramos beneficiarios de ese derecho y queríamos que ese derecho se mantuviera para otros venezolanos como nosotros. Una gran demanda que era muy movilizadora era mantener lo que en ese momento se conocía como el medio pasaje estudiantil. Con tu carnet de estudiante pagaras la mitad de la tarifa en el transporte público que utilizaras, no solamente dentro de la ciudad, sino también para moverte en las diferentes ciudades. Eran como estas dos grandes agendas. Durante la década de los 90 el movimiento estudiantil también era un reflejo de lo que había sucedido en Venezuela en las décadas anteriores, porque éramos como hijos del Viernes Negro y luego éramos como hermanos del Caracazo. Estas dos situaciones nos decían que el país necesitaba un cambio y nosotros queríamos como estudiantes ser promotores de ese cambio necesario en Venezuela. Las universidades públicas durante los 80 y los 90 fueron el gran centro de operaciones para muchos movimientos sociales. Cuando aparece el fenómeno bolivariano como un movimiento político, hay un sector del movimiento estudiantil que comienza a participar en ese movimiento y comienza a utilizar las universidades públicas como una plataforma de propaganda y de organización. Cuando Hugo Chávez gana las elecciones en 1998, esas mismas expectativas que tuvo la sociedad venezolana también se vieron reflejadas en el movimiento estudiantil. Ante Dios y ante la patria, ¿jura usted cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de presidente constitucional de Venezuela? Juro delante de Dios. Algunas escuelas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales tenían cierta influencia del bolivarianismo en ese momento, pero el resto de la universidad era muy crítica de lo que estaba sucediendo. Se vivió esa politización del movimiento estudiantil y de la comunidad universitaria en general. Lanzaron una bomba lacrimógena. En el año 2001 ocurrió lo que se llamó la toma del rectorado por un grupo de estudiantes de la Universidad Central. Esos estudiantes se quedaron allí durante varios días. Los primeros colectivos ordenados, armados, estructurados de verdad, comenzaron a violar la autonomía universitaria. Comenzó también a haber mucho miedo a comenzar a expresar dentro de la Universidad Central tu opinión política disidente. Tanto en profesores como en estudiantes generó una radicalización de posiciones que me asombró, que yo no había visto en la universidad desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Aparecieron listas de personas que estaban a favor de la toma y quienes estaban en contra de la toma, que eran pegadas en las paredes de la Universidad Central. Eso, por supuesto, generó una polarización muy aguda y muy dura dentro de la universidad. Así que hubo confrontaciones internas. Al parecer, los estudiantes se indignaron ante la suspensión de clases. Por eso decidieron sacar a los tomistas, que se encuentran atrincherados en la sala de sesiones del Consejo Universitario. La Central venía de la toma del rectorado. Era una universidad donde la capucha era todavía un sinónimo de lucha. Nuestra primera pelea política
fue derrotar la violencia como único método de lucha frente a cualquier reclamo que tú tenías. Para nosotros fue durísimo, pero lo logramos. Hoy en día tú ves a un chamo en una protesta que se va a encapuchar y todo el mundo alrededor lo identifica como un problema. En el 2007 Venezuela venía de 2 capítulos de reflujo político muy grande. Venía de la abstención del 2005 y luego venía de las presidenciales del 2006, donde Chávez había arrasado, y eso había generado una despolitización general en el país. Había una desconexión entre la gente y la política, había una percepción muy parecida a la que hay hoy en día a veces de que era imbatible lo que teníamos enfrente. Chávez arranca el año 2007 tomando primero una decisión, que es la decisión de retirar la concesión de RCTV, y luego una segunda decisión, que es empujar una reforma constitucional. Se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está. Los estudiantes universitarios protagonizaron importantes movilizaciones en rechazo a esa decisión. En la universidad eran muy famosas las marchas que se sacaban desde la plaza del rectorado. Antes de RCTV, ya nosotros estábamos en una dinámica de girar el país, de ir a las universidades, de montar asambleas, de reunirnos. En el año 2006 al 2007 se monta 100% estudiantes. Nosotros entendimos que 5 planchas de oposición contra una del chavismo no llevábamos ningún tipo de chance. Decidimos que en las autónomas había que salir con una sola plancha, con 100% estudiantes. Es la primera vez que fuerzas de oposición ganan una federación en una universidad autónoma. Y lo que ocurre con RCTV es que a un movimiento que ya existía le agrega una razón de lucha y le agrega una razón de existencia. Es un cambio muy radical porque 2007 fue demasiado político, tuvieron un logro político nacional. Se abandonó una agenda de lucha específicamente estudiantil y se asumió una agenda política de transformación y defensa de la democracia en general. Lo de RCTV y lo hayan terminado cerrando por completo, a pesar de que hicimos todo lo que hicimos, generó una reflexión muy importante entre nosotros, que era que la cosa simbólica y de masividad de opinión pública no era suficiente. Y ahí es cuando surge la necesidad de crear el Parlamento Estudiantil. Durante la década de los 90, el movimiento estudiantil estaba principalmente protagonizado por estudiantes de universidades públicas. Durante la década del 2000, en la calle se encontraron dirigentes estudiantiles de universidades públicas y privadas. Se unificaron, de hecho, el movimiento estudiantil empieza a agarrar fuerza nuevamente desde el 2007 en adelante. Creamos todo un método que nos obligó a la discusión, nos obligó al debate, nos obligó a la creación de alianzas. Había una persona que decía que al final la verdad política, todos tenemos una piecita. Y a menos que tú te sientes en una discusión y todo el mundo ponga la piecita en la mesa, es imposible armar el rompecabezas de cuál es la verdad política. Y eso nosotros lo convertimos en una regla. Entonces había espacio para todo. Eso que antes era imposible, que era poder poner un chamo de la UNIMED y a un chamo de la Carabobo o del Pedagógico de Caracas en la misma conversación, al mismo nivel, a entenderse y a soñar lo mismo, lo permitió esa combinación de factores. Todos militábamos en partidos, pero todos militábamos en el movimiento estudiantil primero. Ningún individuo estaba por encima del colectivo. Y esa era una regla importantísima. No permitimos nunca que una decisión personal dañara el trabajo en conjunto que realizamos. Cuando viene la reforma, era en el momento más abstencionista de la oposición. Los partidos básicamente nos dicen, muchachos, hagan ustedes lo que ustedes quieran, nosotros en esto no nos vamos a meter. Nos decían, no hay nada que puedan hacer para derrotar esto. Nosotros empezamos un proceso de discusión interna y tomamos la decisión de volver el movimiento estudiantil un movimiento electoral de resistencia. Todos nos metimos en hacer 2 cosas fundamentalmente. Uno, era registrar gente para que votara. Y 2, esto suena loco, pero es exactamente así, era hacer que la gente leyera. Nuestra campaña electoral de la reforma era leer para decidir. Los estudiantes salieron de la Universidad Metropolitana para entregar volantes informativos sobre la reforma constitucional. Nosotros utilizamos la credibilidad del movimiento estudiantil para crear círculos de lectura en las comunidades. Era leer la reforma con la gente y tratar de entender con la gente y explicarle a la gente y producir masa crítica. El movimiento estudiantil y las universidades en general fueron un actor muy importante en ese año. Se activaron haciendo movilizaciones, haciendo concentraciones, a educar y a promover la participación. Y yo creo que la reforma sí fue el gran catalizador de nosotros como movimiento estudiantil, incluso más que RCTV, porque la reforma, a mi modo de ver, combina varios elementos que nos tienen donde estamos hoy, creo. El primero es que es la primera gran estructura electoral que se monta en Venezuela. Luego, esta es la única derrota electoral que Chávez tuvo en su vida. La primera vez en la vida que a alguien se le ocurrió
que tener las actas era la forma de crear disuasión en la Fuerza Armada fue el año 2007. Es la primera sala de totalización que monta la oposición en la vida. Creo que es lo que marca el arranque de una dinámica totalmente distinta a partir de ahí. Que viva la democracia, que viva el país y que viva la paz. Entre los años de 2009 a 2012, 2013, hubo como un cambio un poco en la estrategia también del gobierno contra el movimiento estudiantil. Las universidades eran al final un elemento de credibilidad en la sociedad, un actor con el cual no podía competir. Entonces inició una estrategia distinta que fue más de intentar acabar con las universidades, ¿no? A través de distintas formas. Intentaron impulsar una ley de universidades que coartaba temas como la autonomía universitaria, el funcionamiento de las universidades, pasaba a depender un poco más de los temas del Ministerio de Educación, y fue cuando se empezaron a introducir también los cambios del derecho al voto. El voto 1 a 1 hacía que los egresados decidieran sobre la realidad de la universidad. ¿Qué pasa? La Asamblea Nacional de ese momento, en 2010, aprueba la ley de universidades por la noche el 21 de diciembre. ¿No? Cuando las universidades ya no tenían clase, todo estaba desmovilizado, todo el mundo estaba en sus casas, desde el movimiento estudiantil, y decidimos convocar una manifestación el 23 de diciembre. Nadie se espera que vaya a ir nadie, nosotros mismos no esperábamos que fuese a ir nadie. Y cuando salimos, la plaza del rectorado estaba llena. Intentamos salir a manifestar, no nos dejaron salir ni siquiera del arco de la Puerta Tamara. ¡Sin universidad no hay Navidad! Ese mensaje caló tanto que justo antes del 10 de enero, Chávez, en una cadena nacional, decidió retirar la ley. Entonces he decidido vetar la ley, y tiene un gran ámbito solo de ideas y propuestas, pero para la discusión, no para aprobarlas así, de manera quizá un poco apresurada. Fue un momento en el cual el movimiento estudiantil tuvo que empezar a centrarse también un poco más en la lucha interna de la defensa de las universidades. No abandonamos nunca la defensa del resto de derechos, pero sí que hubo un refuerzo muy grande de la lucha desde lo interno, de defender que nuestras casas de estudio no se perdieran en el camino. Veníamos arrastrando un tema de cerco presupuestario a las universidades y empezamos a ver que había que ir un poco más allá. Y surgió la propuesta de la huelga de hambre con los compañeros de la ULA. Se realizó frente al PNUD. Hubo como mucha coordinación entre universidades de todo el territorio. Hubo participación de todas las universidades de todo el país. A nivel mediático tenía conexión de medios todos los días. Todos los días había anuncios de personas que se unían. Pero claro, después que llevamos ya un tiempo, había días que había que levantar a personas informando su situación médica, porque la gente se levantaba por una situación médica, no porque se aburría o no porque quería irse a comer una hamburguesa. Una huelga de hambre genera muchas secuelas en la vida de una persona, sobre todo en su salud. Nosotros eso era algo, siendo muy jóvenes, nos preocupaba muchísimo, porque ¿qué pasa si esto no funciona? Es una responsabilidad muy grande, nosotros éramos unos chamos. Se radicalizan las protestas estudiantiles en Caracas. Esta vez 2 estudiantes se cosieron la boca para exigir un mayor presupuesto para las universidades. Nos aceptaron nuestra propuesta. Hay que reivindicar las pequeñas victorias. Fue un logro democrático bastante importante. Creo que fue una toma de conciencia muy importante por todo el país de lo necesario que eran las universidades y defender las universidades para generar ese movimiento crítico de defensa de los derechos en el país. La época del 2009 al 2012 era una época muy violenta. Cuando yo ingreso a la universidad nos encontramos con un movimiento estudiantil fuerte que era la antítesis del movimiento estudiantil y tenían incluso conductas agresivas, de resentimiento, de atacar incluso a todos los espacios académicos, de golpear a voces disidentes del movimiento estudiantil. Aunque vivíamos esa violencia, todas las personas que podíamos tener como cierta visibilidad a nivel política, sí es cierto que tú sentías una violencia mucho más acrecentada por el hecho de ser gay. Un día, cuando estábamos en la federación, en plena plaza del rectorado, me rodearon y me golpearon entre varias personas. Llegó el servicio de vigilancia de la universidad y no me sacaron, no me pudieron defender. Entré directo al rectorado y fue en el sitio donde me pude proteger, y luego me sacaron a mí, que no había hecho nada, me sacaron escondido en un coche de seguridad para poderme sacar de la universidad, porque me estaban esperando igualmente fuera. Vivimos muchísima violencia. Hubo estudiantes que tuvieron que dejar de estudiar un tiempo, incluso no pudieron ir en la noche, profesores que tuvieron que dejar de dar clases en la universidad.
nos persiguieron, golpearon a profesores, a mujeres que en este caso estaban conmigo. ¿Cómo puede ser que este sea el movimiento estudiantil que representa la Escuela de Trabajo Social? Nos unimos distintos grupos estudiantiles y fue como una causa común de la escuela cuando ganamos el centro de estudiantes, y yo soy presidente de la Escuela de Trabajo Social. Yo pude ver muchos profesores de mi escuela llorando, conmovidos, porque habían sufrido durante muchos años que otros grupos estudiantiles más bien estuviesen acabando con la academia. Nos marcó además en la posibilidad de rescatar la democracia de un centro de estudiantes, porque luego las próximas elecciones que se hicieron en la Escuela de Trabajo Social no fueron procesos acompañados de la violencia, y lograr el desarrollo pues, de actividades académicas, culturales, en medio de esta crisis que nosotros estábamos comenzando a enfrentar, porque bueno, las universidades empezaron a tener un retraso mucho más grande que se venía presentando. Desde ese momento para acá, solo se profundizó el deterioro del salario de los profesores, solo se profundizó el deterioro de las becas estudiantiles. En 2014 eran estudiantes que querían su universidad activa, pero también querían un cambio en el país. Y ahí pues nuestra participación, las protestas del 2014. La inseguridad era muy grande. De hecho, la Universidad de los Andes todos los días la robaban, la desmantelaban, y bueno, de hecho las protestas en 2014 iniciaron en Táchira, una protesta que se generó en la ULA Táchira por un intento de violación dentro de la Universidad de los Andes, y de ahí empezó el ajetreo de que todo el mundo a la calle, que no vamos a permitir que esto suceda. El movimiento estudiantil asume la convocatoria del 12 de febrero del 2014. Se hizo una marcha para exigir que se investigaran estos hechos que habían pasado en el Táchira, y para también exigir otras demandas en general que se tenían como movimiento estudiantil. Cuando nosotros estábamos en la sede de la fiscalía, nos estábamos retirando, comenzamos a escuchar disparos, nos dijeron hay que irse ya, entramos rápido al metro, y es cuando nos dicen, o sea, murió un joven. ¡Maldito, le dieron a uno! Muere Robert Redman, Basil, Daniel Tinoco, Jimmy Vargas. Todos estos asesinatos de jóvenes como política de Estado no se habían suscitado de manera tan sistemática, ¿no? Creo que en ese momento no teníamos ni idea de lo que hacíamos, éramos unos niños que estábamos empezando a vivir ya más de forma sistemática lo que era tener presos políticos. Esos días se llevaron detenidos a muchísimos jóvenes, muchos que fueron torturados, amenazados, sometidos a condiciones inhumanas de reclusión, muchos fueron llevados a cárceles comunes. Eso hizo que explotaran como un conjunto de manifestaciones, de movilizaciones estudiantiles. Duramos 6 días de campamento en la universidad, donde la Guardia Nacional atacaba todas las madrugadas. Asumimos esta forma de lucha, de organizar campamentos en distintas ciudades del país como una forma pacífica de manifestación, para debatir, para hacer asambleas. Estos campamentos hicieron parte de la ciudadanía. Habían personas que llevaban comida, que llevaban medicina, y ofrecían sus casas a los jóvenes para que se cambiaran, para que se bañaran. Luego de casi 30 días, más de 130 personas se mantienen en la Plaza Alfredo Sodel de las Mercedes para protestar en contra del presidente Nicolás Maduro. Era el día 40 del campamento, exactamente. Yo recuerdo que yo estaba dormida. Me dicen despiértate, despiértate. Hacía caso, pero en verdad estábamos muy cansados por el activismo tan intenso que teníamos. Cuando realmente abro los ojos, tengo una escopeta en la cara. Nosotros no nos imaginábamos que era que nos iban a llevar detenidos a todos. Nos llevaron al Core 5. Veo cuando están llegando a dar la rueda de prensa, había una mesa donde tenían drogas, dólares, armas, granadas. Y yo me quedé así como que, ¿de verdad van a decir que nosotros teníamos eso? El viernes nos sacan esposados unos de otros. Y luego llegamos al Palacio de Justicia, 270 jóvenes entrando a unas celdas oscuras, y todos comenzaron a gritarles a los guardias, que muchos de ellos estaban avergonzados porque todos íbamos gritando ¡vivan los estudiantes! ¡Viva la universidad! Y bajándonos de los autobuses. Éramos tantos que las audiencias fueron en los pasillos del Palacio de Justicia.
En la defensa participó mucha gente del Foro Penal, que eran antiguos estudiantes universitarios, y luego, por ejemplo, en la central se activó lo que era la clínica jurídica, que abogados que habían estudiado Derecho en la universidad y que habían sido miembros del movimiento estudiantil defendieron a gente para sacarlas de ahí. Tuve 2 meses sin salir al sol. Una de las cosas que nosotros nos mantuvo siempre muy firmes, con mucha entereza, era que nosotros estábamos seguros de lo que estábamos haciendo. Y también, que es una de las cosas que es muy importante con la solidaridad que uno tiene que desarrollar con los presos políticos, es que nunca nos sentimos solos. Le doy las gracias a todos, ¿verdad?, por el apoyo, por esos momentos tan incondicional que tuvieron con Zairán, con su familia. En todo momento nos sentimos de verdad muy apoyados. ¿Qué queremos? ¡Libertad! Uno de los principales objetivos cuando entro era el tema de incentivar a que los jóvenes se inscribieran en la elección parlamentaria, que era la primera elección que íbamos en unidad en no sé cuántos años. Estuvimos 7 semanas, hablamos con más de 10.000 personas, llegábamos con un cartón gigante y era decirle a la gente, mira, ¿tú sabes cómo votar en la elección de diciembre? No, yo quiero votar por el PSUV. Acá está el cartón, ¿sabes cómo votar por el PSUV? No, yo quiero votar por la unidad. Es el de la manito, acá en la esquina, abajo. Sentarnos a hablar con la gente por lo menos tuviera su chuleta para poder votar, de que supiera cómo votar, de que incentiváramos el voto. Miembros del movimiento estudiantil presentaron el proyecto Jóvenes por Venezuela. Tenemos 2 objetivos fundamentales. Primero, incentivar el voto para tener una nueva Asamblea Nacional. Un segundo objetivo, que es defender esos votos. Terminamos ganando un circuito que por años había perdido la oposición y lo ganamos por primera vez. Pasa lo del desacato. Para la solicitud de referéndum revocatorio, empezamos en la UNIMED recolectando las firmas. Viene el referéndum, no pasa nada, empezamos a marchar. En el 2017, estudiantil, hicimos la Marcha de las Aceras, llevar una denuncia en físico al Ministerio Público para denunciar a Nicolás Maduro por usurpación de funciones cuando convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando llegamos al ministerio, la funcionaria nos miraba como que vienen a denunciar a Maduro y nosotros sí, fuimos en filas, caminando hasta el Ministerio Público, todos con la denuncia en mano, y ese fue el momento en que Luisa Ortega se unió. Y bueno, llega el momento que creo que para mí es el antes y después de la historia, en mi historia por lo menos, o en la historia del movimiento estudiantil de mi universidad, que es cuando matan a Pernalete. Bueno, lo asesinan. Creo que el primer gran aprendizaje, nunca estás listo para lidiar con la muerte de alguien, y menos a tus 24 años, ¿no? O sea, un antes y después de la muerte de Juan Pablo. Para toda la vida, ¿no? Para todos nosotros, para toda nuestra generación, creo que mucho le marcó la de Juan Pablo, así como en 2014 fue Basil y fue Robert. Yo creo que hay que retratar todos los jóvenes que durante este tiempo han estado detenidos y murieron en medio de ejercer su labor como dirigentes estudiantiles. Esto es sumamente importante en la reconstrucción de la lucha que ha desarrollado el movimiento estudiantil en este tiempo. El hecho que nos cayeran bombas en la metropolitana, nos pegaran metras, lanzaran monedas, empieza el tema que te interviene el teléfono, empiezan las amenazas, gente empieza a seguir por el carro. Yo perdí como 15 kilos, ¿de acuerdo? Uno de los peos más duros del movimiento estudiantil es que nos autoimpusimos y nos impusieron una responsabilidad que no nos correspondía nada más a nosotros. Y es verdad, la gente cree que es que no hay un movimiento que va a llegar y va a salvar el mundo. Y eso no es así. Pero cuando eres un chamo que simplemente está idealizando una lucha y cuando llega la realidad, que estos son unos monstruos que te matan, que te desaparecen, que te secuestran, que te torturan, no es lo mismo. Lacrimógena contra todos los civiles, uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. De los 3 hitos más importantes que hicimos en el movimiento estudiantil en 2017, creo que el primero fue ser miembros articuladores de la protesta del plebiscito. El movimiento estudiantil jugó un rol importante movilizando a la sociedad, organizando varios puntos de este plebiscito. Llegamos al 16 de julio, movilizamos a 7.6 millones de personas en un solo día. Y hay un video que estamos cruzando una camioneta y decía, esto no es Chacao, esto es Caricuao.
haber movilizado personas en Venezuela bajo ese contexto a que votaran, fue arrechísimo. Hemos hecho demasiadas cosas y a veces se nos olvida todo lo que hicimos y por todo lo que pasamos y vivimos. Que somos muy malos vendiendo nuestras victorias y muy buenos vendiendo nuestras derrotas. Porque el régimen nos ha hecho pensar que lo que hacemos no es suficiente. Comenzó una gran migración en este caso de jóvenes y por supuesto eso también afectó la universidad venezolana, afectó el movimiento estudiantil, acompañado también de la represión. Desde el 2018 había como la necesidad de buscar cómo sobrevivir antes que estudiar. Semanalmente nos decían, la universidad va a cerrar sus puertas, la crisis universitaria nos arropó, los estudiantes empezamos a buscar alternativas para autogestionarnos. Teníamos una flota de unidades de transporte, de más de 20 unidades de transporte, pero ninguna funcionaba. Nos organizamos para recolectar dinero, recogieron aproximadamente $4,000, logramos recuperar 14 unidades de transporte para que ayudaran a mover a más de 3,000 personas en la universidad. Estudiantes, personal mecánico, estuvieron durante estas 3 semanas trabajando. A pesar de que la crisis que hoy agobia al país nos está afectando en la universidad, nosotros no estamos dispuestos a dejar perder nuestros servicios estudiantiles y estaremos aquí trabajando en pro de recuperarlo. A cualquier problema le buscamos solución. Nos íbamos cada vez que podíamos a Caracas y llegábamos al ministerio, unos informes grandísimos para que conocieran la situación de la universidad. Pues llegamos también a ver qué se iba a hacer con el comedor universitario, porque había muchos estudiantes, a veces tenían una sola comida al día y era la comida que tenían en la universidad. Ellos siempre nos decían que habían alimentos, pero que no los podían enviar a la universidad porque no contaban con transporte. Entonces yo un día le dije, bueno, dime dónde, a qué horas y cuándo, y nosotros lo buscamos. Las unidades de transporte que arreglamos fueron las mismas con las que nos fuimos 10 estudiantes, un conductor, llenamos 25 toneladas de comida. Eso pues ayudó a que miles de estudiantes puedan alimentarse. Nos negamos que después de tanto luchar la universidad fuera a cerrar por cosas mínimas que, si bien las debe resolver el Estado porque es su obligación, pues nosotros estábamos negados a eso. Soy la primera mujer presidente de una federación en la Universidad del Táchira y en 2019 hubo un cambio en varias universidades del país. En ese momento yo era todavía la única presidente mujer en todo el país. Me di cuenta que empezaron a ganar en las otras universidades hombres. Yo me tomé un momento para viajar a Caracas y de convocarlos a una reunión, que habláramos sobre el movimiento estudiantil, y siempre los veía enfocados en su realidad de Caracas, que es una realidad muy distinta a lo que vivimos en las regiones. Y yo lo primero que hice, fue escucharlos, y lo primero que les dije, mire, si quieren una organización a nivel nacional, nos tienen que tomar en cuenta absolutamente a todos. Y de ahí nace la conformación de la Confederación de Estudiantes de Venezuela. La presidenta de la FCU de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Zuleika Meneses, expresó que la Confederación también será una plataforma para denunciar el estado actual de las instituciones de educación superior del país y buscar soluciones a los problemas. Eso nos llevó a que cada vez que hiciéramos una protesta nacional, no fuera la UCB con otras universidades alrededor, sino que fuera cada estado del país con sus universidades en ese estado, luchando por una misma voz, a la misma hora, el mismo día y por el mismo canal. Luego hubo elecciones en la ULA y en Luz, y pues se tuvo la dicha de que fueran mujeres. Entonces ya no era solamente Zuleika como la presidenta con esa cantidad de hombres alrededor, sino que éramos ya 3 mujeres visibles en medio de eso. Después del COVID, después de ese encierro como tal, en 2021 se logró la derogación de la sentencia 0324 del TCJ, que buscaba violar la autonomía universitaria, imponiendo un nuevo formato electoral o inmiscuyéndose en cómo se elegirían las autoridades en la universidad. Fue una protesta constante, más que todo mediática, y fue algo como que, el día de hoy vamos a hacer un pancartazo, pero era todas las universidades del país el mismo día y a la misma hora.
íbamos a las sedes de educación de cada estado, hacíamos protestas con pancartas, entregábamos volantes, hacíamos todo lo que estuviera en nuestras manos para lograr esto y lo logramos. En el 2023 el movimiento estudiantil cambió. Las primarias no fue un trabajo de movimiento estudiantil, sino fue de cada ciudadano que quería un cambio. El papel en ese momento del movimiento estudiantil fue precisamente ser partícipe, más no ser la cabeza de ese momento histórico también para nuestro país. El movimiento estudiantil está parado en una etapa, creo que de rearticulación, de reorganización. No es el mismo movimiento estudiantil de los años 2019, 2017. Sin embargo, es un movimiento estudiantil que está presente en cada una de esas universidades a lo ancho y largo de todo el territorio nacional y que entiende la necesidad en un contexto represivo, en un contexto donde lamentablemente muchos compañeros, grandes liderazgos, han tenido que salir del país o hoy están siendo perseguidos. En nuestra ciudad universitaria faltan dos personas, el profesor Jesús Arma y la profesora Rocío San Miguel, que hoy se encuentran detenidos de manera arbitraria y son profesores universitarios. El ser profesor universitario no es un delito. Un momento que fue a principios de enero, a nosotros se nos ocurrió esta idea de guindar una tela desde uno de los edificios más emblemáticos de nuestra universidad, quizás demostrando no solamente unas cifras, sino un clamor que tenía la sociedad venezolana, una cuestión que aspiró a ser algo reivindicativo, para alzar la voz, para evidenciar lo que había pasado. Terminó siendo una razón de esperanza para todo un país, tuvo una calada impresionante que ni nosotros mismos nos esperábamos y terminó replicándose a nivel nacional con una serie de telas parecidas, y es que fue un mensaje de los jóvenes, de los universitarios para el país diciendo: aquí estamos, aquí seguimos, conocemos la verdad que conocen cada uno de los venezolanos, seguimos en pie de lucha porque creemos en esa Venezuela democrática, creemos en esa universidad de oportunidades y creemos que la verdad siempre, a pesar de que tarde bastante, va a vencer la sombra. La política es fundamentalmente un ejercicio humano de relacionamiento. Hay una llama humana que sigue viva. Para mí, ser parte del movimiento estudiantil es una de las mejores formas de vivir la universidad. Sentirme parte de algo que trascendía más allá de mí mismo en ese momento me influyó muchísimo. Te transforma como ser humano. Con quien yo compartí dirigencia estudiantil es la misma persona con quien compartí escondite cuando me iban a meter preso. Es el mismo grupo de personas con quien empecé mi exilio. Para mí la universidad no era simplemente el sitio donde iba a estudiar, era el sitio donde conocí a mis amigos de toda la vida, donde yo hacía mi vida. Es una familia, sí lo es. Creo que es un momento en donde hay que defender la existencia de la universidad pública y privada como la hemos conocido hasta este momento, autónoma. Este proceso de vivir la universidad, la cultura, el debate, te genera una satisfacción y unos grandes aprendizajes de los cimientos que nosotros tenemos que hacer para la reconstrucción. El movimiento estudiantil es vital. Creo que el movimiento estudiantil va a ser un pilar fundamental para construir y para conseguir la redemocratización de Venezuela. Creo que los jóvenes tenemos unas cartas que jugar dentro de esa mesa y la invitación a todos esos chamos es que entiendan que son los protagonistas de esta historia y que nadie va a venir a trabajar por ellos. Un mensaje que me gustaría darle es que expresen sus deseos políticos y se organicen de la manera que bien entienden. No le presten atención a ese peso de la historia, de cómo lo hicieron los movimientos estudiantiles anteriores, porque ellos respondieron a las condiciones de su contexto. Sigue siendo importante en el día de hoy en Venezuela, a pesar de todas las circunstancias adversas, que ese movimiento estudiantil, aunque esté disminuido, aunque esté perseguido, aunque tenga los mismos miedos que el resto de la sociedad, se siga pronunciando. Porque tiene, digamos, un impacto no solamente político, sino simbólico en el imaginario de los venezolanos. A pesar de que han intentado por todos los medios apagar esa llama, el movimiento estudiantil sigue presente. Lo que queda vivo en este momento del movimiento estudiantil es esa llama de querer tener las universidades abiertas, seguir contribuyendo al cambio del país. Es el alma de esos jóvenes que quieren seguir apostando por este pedacito de tierra
que creen que esto es algo especial y creen que merecen un país distinto. Vive también en aquellos que pasamos por la universidad, que hoy en día estamos fuera o dentro del país y que estamos contribuyendo a construir ese país que idealizamos cuando estábamos en la universidad. Yo creo que la llama del movimiento estudiantil en este momento es negarse a permanecer indiferentes contra un régimen que solo supone la destrucción de la sociedad. Creo que hay expresiones que en un país de 3.000 presos políticos tú tengas al presidente de la federación parándose enfrente de alguien del ejecutivo a decirle 3 cosas, eso vale oro. Eso lo que te demuestra es que lo que retumba en la plaza cubierta, esa placa que dice que de aquí nació la democracia y que este movimiento tiene un legado histórico importante, eso está ahí. Pero la universidad se tiene que transformar. La tenemos que reinstitucionalizar al estilo de la del 2025. Creo que el movimiento estudiantil tiene mucho que hacer en esa transformación. Yo creo que hay que cumplir con nuestra parte. Creo que hay que defender las universidades, creo que merecen ser defendidas, creo que el movimiento tiene que rearticularse, reconocer cuáles son los problemas, intentar resolverlos y entender que esta lucha es de cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Como movimiento estudiantil no hablas solo en nombre propio, sino que hablas en nombre de toda una generación de muchos años cumpliendo ya casi un deber. Que el estudiante de base entienda que si se pierde el movimiento estudiantil, de cierta manera también se perdería la esencia misma de la universidad y todas esas luchas que todos los años se han reivindicado. Todos los sacrificios que hacemos hoy valen la pena en el largo aliento. Que no hay nada que vale más la pena que poder ver por el retrovisor y decir en cada capítulo, yo hice todo lo que podía hacer y yo lo hice por la razón correcta. El venezolano tiene que entender que la lucha por la universidad no es solamente de los universitarios, la lucha por la universidad es de los venezolanos. Las universidades lo han acompañado siempre en cada uno de los procesos que ha vivido el país. Y hacer memoria histórica de tanta gente que dedicó tantas horas, tantos días, tantos sueños, tanto graduarse más tarde y demás por intentar construir un país, me parece súper bonito. Nosotros vamos a poder tener un privilegio en general que hoy no lo vemos porque no lo vemos cerca, pero el día que lo logremos es el privilegio más, creo yo, más importante, más increíble que alguien puede tener, que es que nosotros vamos a ser la generación del más nunca, la que podamos ponerle la raya roja a que más nunca decidan por nosotros, a que más nunca nos repriman por cómo pensamos, a que más nunca nos saquen de nuestro país. Eso tiene un peso que yo creo que hace que cualquier cosa que nos pongan enfrente valga la pena enfrentarlo. Poder cerrar esto y podamos nosotros decir, eso lo hicimos nosotros. Y esa raya roja se construyó en mi generación. Y esa forma de no reelegir, esa forma de no robar y esa forma de hacer política distinta se debe a nosotros. Mira, después de eso puede que no hagamos más nada. Y creo que todos nos vamos a dar por servidos. Ser la generación del más nunca es un privilegio que vale oro, pues. Siempre va a haber movimiento estudiantil siempre y cuando haya un estudiante irreverente, crítico en las aulas de clase y que esté dispuesto a trabajar un poco más por sus propios compañeros. El movimiento estudiantil aún sigue firme en esa rearticulación, en esa organización y en crear esos lazos de confianza entre cada uno de sus miembros y con un objetivo claro, que es el tener una Venezuela democrática, una universidad de oportunidades y donde sea un espacio de encuentro para cada uno de esos jóvenes que sigue apostando por Venezuela y sigue queriéndose formar en los espacios de las aulas de clase de cada una de las universidades del país. Estudiante.